Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a otro vídeo de centrales eléctricas. Hoy vamos a hacer el primer problema de cálculo de presas y compuertas de la parte de centrales hidroeléctricas, en el cual tenemos una válvula circular que se muestra en la figura de 3 metros de diámetro que gira alrededor del eje horizontal que pasa por su centro. Hay que determinar el mínimo valor que ha de tener la fuerza A para que se mantenga cerrada. Es decir, nosotros tenemos la situación que se muestra a continuación. SLL es superficie libre de líquido, que estos son 2 metros. A una altura HC se aplica la fuerza F sobre nuestra compuerta que queremos mantener cerrada. Esta compuerta tiene un diámetro de 3 metros, como habíamos especificado. El centro de gravedad está en el medio de la compuerta, es decir, a una altura de 1,5. Y al lado del punto G tenemos un punto C que está a una determinada distancia del punto G de centro de gravedad de la compuerta. Tenemos aquí una fuerza A que se ejerce abajo del todo de la compuerta y queremos determinar cuál es este valor que nos permita compensar toda la fuerza que ejerce el agua que tenemos aquí para que la compuerta no se abra, es decir, se mantenga cerrada. Es decir, tenemos la fuerza F aplicada en el punto C, que está a una determinada distancia del punto G, y aquí tenemos FA que se aplica abajo del todo. Pues para determinar FA, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a determinar el valor de F, vamos a determinar la altura a la que está C de G, y aplicando momentos vamos a despejar, para que haya un equilibrio de momentos, cuál es la fuerza A, conocida la fuerza F, que es la fuerza que ejerce toda esta masa de agua que tenemos durante estos serían no 5 metros, sino 2 más 4 metros probablemente. A ver, ¿cómo determinamos fuerza? Pues la fuerza del agua la vamos a determinar como gamma por la altura, por el área. ¿De dónde sale esta expresión? Pues tenemos en cuenta que la definición de presión es fuerza sobre unidad de área, en el cual, si recordáis fluidostática, la presión en un determinado punto de un fluido es la presión que tú tengas atmosférica más la profundidad ρ g h. H es la profundidad que tienes, G es la gravedad, que es 9,81 habitualmente en la Tierra, y ρ, que es la densidad del fluido en cuestión. En este caso, como estamos trabajando con agua, pues sabemos que es 1 o 1000 si estamos trabajando en kilogramos metro cúbico. En este caso, definimos ρg como gamma, y entonces, si presión es fuerza entre la unidad de área, la fuerza es la presión por el área. Entonces sabemos que es ρg, que es gamma, por la altura y por el área. Vale. La fuerza es el peso específico del agua, que son 1000 kilogramos metro cúbico, por la gravedad que hemos tomado 9,85 en este caso, 9,81. 9,81 por la altura, que son estos 2 metros, más la compuerta, la parte de la compuerta, en el cual hemos supuesto que es 2 metros más 3 medios, porque estamos aplicándolo, es decir, estos 2 metros más la mitad de la compuerta, porque es en el punto en el cual estamos ejerciendo la fuerza. Por el área, puesto que hemos dicho que es circular, si no me equivoco, correcto, al ser circular es pi por el radio al cuadrado. En este caso, puesto que el diámetro es 3, el radio es la mitad, es decir, 1,5, pi por r al cuadrado, que es pi por 1,5 al cuadrado, que nos da que la fuerza que está ejerciendo toda esta masa de agua sobre la compuerta son 242.700 newtons. Vamos a calcular la distancia a la que está C de G, porque F la estamos aplicando sobre G, no sobre C. La altura C, es decir, la diferencia de altura que hay de C a G, es la altura de G más el momento de inercia en el centro de gravedad entre la altura por el área, es decir, hg, más la inercia de la válvula, que es circular, por tanto, pi r cuartos entre 4, entre hg, que es hg, y el área, que es pi r cuadrado. Por tanto, ¿conocemos la distancia en la que está hg? Sí. ¿Qué queremos conocer? O hc o el incremento de alturas. En este caso lo que nos interesa es el incremento de alturas, por tanto, tenemos en este lado hc, pues pasamos restando hg y simplemente despejamos que es r cuadrado entre 4 veces la altura.
es decir, el radio es 1,5 elevado al cuadrado, entre 4 por la altura que es 3,5. Estos 3,5 salen de 2 más 3 medios, que es 2 más 1,5, que son los 3,5. Y vemos que C está a una diferencia de altura respecto al punto G de 0,161 metros, que es esta diferencia de altura son 0,161 metros. Todo esto estamos teniendo en cuenta que estamos aplicando F sobre la mitad de la compuerta. Vale. Si queremos obtener la fuerza de equilibrio FA, lo que vamos a aplicar es sumatorio de momentos respecto al centro de la válvula, de la compuerta. En este caso, FA, si recordáis, el momento es fuerza por desplazamiento. Respecto al punto G, F tiene la mitad de la compuerta, es decir, 1,5 metros por FA. Respecto a F que se aplica en el punto C, que está a una distancia de G, de 0,161 por F, que F la hemos calculado antes. De aquí conocemos todo. Conocemos F, 1,5, 0,161, pero FA no. Por tanto, despejamos FA, que simplemente es despejar esa ecuación, que es 0,161 por 242.700 newtons, entre 1,5, que nos da una fuerza que tiene que haber en A de 26.000 newtons, 26 kilonewtons, para que la compuerta se mantenga cerrada. Por cierto, en todo momento se aplica F sobre el punto C, que está a una distancia 0,161 del punto G. Pero aquí hemos tomado la fuerza respecto al centro de la compuerta, porque esto es la fuerza del agua. La fuerza equivalente de toda la masa de agua que tenemos aquí que está soportando la compuerta. Y hemos obtenido que la fuerza que ha de ejercer la propia compuerta para que no ceda ante el agua es de 26.000 newtons. Y con esto hemos terminado el ejercicio. Hasta luego.